Esta predicación la titulé Viviendo en el Espíritu. Y vamos a comenzar en el libro de Ageo. Gracias te damos, Padre, en este día, tarde, Señor, por tu bendita voluntad, Señor, que nos tienes aquí, Señor, con la esperanza y el propósito, Señor, que tú tienes establecidos para cada uno desde la fundación del mundo, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que abra nuestros ojos de nuestro entendimiento para poder, Señor, ver la profundidad de tu palabra, tu ministerio, y revélanos nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Es en el primer capítulo de Ageo. Vamos a comenzar en el versículo 3. ¿Ya lo tienen? Dice, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse, se visten, pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Aquí la palabra del Señor viene a través del profeta Ageo, y le está hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba separado de las cosas de Dios, y que aún el templo que habían establecido para que se predicara su palabra estaba en ruinas, mientras que sus casas estaban artesonadas y arregladas. Y lo que Dios está hablando a nosotros somos el templo de su Espíritu Santo. En ese entonces el templo, materialmente hablando, estaba en ruinas. Pero si el templo, que era el lugar donde se reunían para recibir la palabra, estaba en ruinas, ¿cómo estaba su templo de su persona? Si estaba en ruinas era porque no escuchaban la palabra y porque el alimento no lo estaban recibiendo. De tal manera que también su persona también estaba en ruinas. Y nos enseña que dice que trabajan mucho y cosechan poco. Beben pero no llegan a saciarse. Se visten pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. ¿Por qué se le va como por saco roto? Porque cuando no ponemos a Dios sobre todas las cosas en nuestras vidas, nada va a ser de provecho para nuestra casa, para nuestra familia. Solamente dentro de Dios es en el que vamos a recibir su bendición. Y dentro de Jesús la bendición que Él trae a nuestras vidas es la que enriquece y no añade tristeza a nuestras vidas. Por eso este pueblo estaba desordenado, estaba caminando en su voluntad, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión equivocada. Y nosotros, aquí se trata de decisiones, porque la decisión que tú hoy en día tomes, esa va a ser el resultado de tu presente y de tu futuro. ¿Te va a perjudicar para bien o te va a perjudicar para mal? Una decisión que tú tomes equivocada va a traerte consecuencias. ¿A qué grado? Acorde a la decisión que hayas tomado tú en ese momento. Por eso es fundamental estar dentro de las cosas de Dios en el orden que Él estableció. Por eso mucha gente trabaja y no le rinde. No se sacia. ¿Por qué? Porque todo lo quiere hacer humanamente hablando. Si lo vamos a manejar de esa manera, siempre vamos a fracasar, vamos a terminar frustrados, acabándonos y pereciendo juntamente. Y eso es lo que el Señor le está exhortando al pueblo de Israel. Siembran mucho, pero cosechan poco.
en las fuerzas, humanamente hablando, nada va a dar resultado. Solamente en las manos del Señor se multiplican y se fructifican el esfuerzo de nuestras manos, porque tenemos que trabajar, ¿sí? Pero lo que Él va a hacer a favor de nuestro, que nos va a multiplicar, nos va a fructificar, para suplir nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Pero tenemos que tomar una decisión sabia, y la decisión sabia es que se haga su voluntad en mi persona. Esa es una decisión sabia. ¿Por qué? Porque esa me va a llevar a una dimensión y me va a llevar al plan y el propósito que Él tiene preparado para mí. ¿Qué tan grande? Solo Él lo sabe. Pero si Él va a hacer la voluntad en mi persona, sabemos que nuestros pensamientos, dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque sus caminos tampoco son nuestros caminos. De Él siempre son infinitamente, eternamente, para siempre. De tal manera que no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios sobreabundante, sobrenatural y Dios todopoderoso, que lo que te va a dar, no tienes imaginación a qué tal grado te lo va a dar. Por eso es fundamental no ponerle límites a Dios. Haz tu voluntad como tú lo tengas preparado. En nuestras fuerzas vamos a perecer y nos vamos a ver frustrados porque no vemos el fruto de nuestras manos. Y era lo que le estaba hablando al pueblo de Israel, que tenían su casa muy arregladita, sí, pero trabajaban y trabajaban, sembraban mucho y cosechaban poco. Beben y no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Nunca vas a tener nada, porque todo lo tiras, todo se derrama, todo se pierde. ¿Y quién viene a matar, robar y destruir? Sino que el enemigo. ¿Quién te estaba robando tus manos? El esfuerzo de tus manos. El enemigo. ¿Por qué? Porque toman a veces la gente decisiones equivocadas. Cuando tú te separas de Jesús, ya todas las cosas las estás haciendo tú en tu fuerza y en tu fortaleza. Cuando tú lo haces dentro de Dios, Él te va a multiplicar y te va a fructificar. Y su bendición es la que te va a enriquecer para que tú seas de bendición, porque Dios nos ha llamado a ser de bendición, ¿sí? Para bendecir. Y mejor es dar que recibir. Cuando tú bendices, a Dios le agrada. Pero ¿cómo le vas a hacer si todo lo tienes en saco roto? Y hay mucha iglesia que está así, viviendo, porque no ha entendido el plan y el propósito de Dios. Está aquí, pero su economía se le diluye. Trabaja mucho y no le rinde. Hay que examinarnos para ver cuál es el problema que nos está atañando. ¿Cuál es el que nos está reteniendo? Porque siempre hay un porqué, no nada más es de que no. Hay una causa por la cual no están fluyendo las bendiciones de Dios. Y a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos corresponde examinarnos para sacar lo que tengamos que sacar y ponernos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. O sea, estaba diciendo, mediten sobre lo que están haciendo, cómo están viviendo, cómo están caminando. Y eso es lo que Dios quiere, que reflexionemos, que meditemos si realmente lo que estamos haciendo está correcto delante de sus ojos.
¿O nada más estamos haciendo las cosas meramente humanas? Porque si queremos hacer las cosas humanamente, pues así la está haciendo el mundo. ¿Y qué diferencia tiene del mundo a la gente que esté metida aquí, que siga haciendo su voluntad? No hay ninguna diferencia. Entonces tenemos que examinarnos nosotros. ¿Para qué? Para ponernos a cuentas con nuestro Señor y para comenzar y andar y no estar paralizados. Porque el gran problema que hay, que cuando usted no se examina, usted en ese momento ya perdió la relación. Y usted está paralizado porque así lo tiene el enemigo paralizado. Usted tiene que ponerse a cuentas, abrir su corazón, levantarse y andar. Porque si usted no camina, va a estar igual que un paralítico en sillas. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. ¿Qué te está ordenando? Que hay que reconstruir su templo. Está hablando materialmente, pero aquí también en estos tiempos nos está hablando a nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si tu templo lo tienes en ruina, reconstrúyelo, restáuralo a través de la relación que tengas con Jesús. Porque nadie va a restaurar tu templo, tu persona, tu cuerpo, si no es a través de Jesucristo. Por eso muchos templos están enfermos. Están angustiados, están confundidos, de Dios no trae nada. ¿Cómo está tu templo? ¿Bien adornado? ¿Bien arreglado para el Rey de Reyes? ¿Para el Espíritu Santo? ¿O está destruido? ¿Quién te lo vino a destruir? El enemigo es el que viene a destruir. Por eso te encuentras enferma, por eso te encuentras toda triste, porque Dios no es nada de eso. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si yo me gozo, si yo me alegro, Él pone un vallado de ángeles, de arcángeles, de serafines y querubines, y Él me va a guardar para que no tropiece mi pie en piedra. Y es el concepto que tenemos que tener de nuestro Señor y Dios Padre Celestial. Si no, entonces ¿a qué estamos viniendo? A estar perdiendo el tiempo. Dice, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Lo que tú amontones en tu casa, en tus fuerzas, Dios mismo lo dispersa. ¿Para qué? Para que tengas necesidad siempre. Y porque no has entendido que tienes que ordenar tu cuerpo, restaurar tu templo. Pero no eres tú. Tienes que venir a trabajar para la obra del Señor. Pero aunado a Él, tienes que pedirle a Dios perdón por todo lo que has hecho para que Él sea quien restaure tu templo. Porque quien te lo destruyó no fue Dios. Si estás enferma no fue Dios. Fue el enemigo por haberle permitido que Él entrara a tu cuerpo. Y tú eres el templo del Espíritu Santo. Y ese templo solo Jesús tiene el poder para restaurarlo a través de una relación, no de una religión. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco, el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, sobre toda obra de sus manos. Y es aquí donde Dios obra, a través de la desobediencia que trae
trae consecuencias y trae maldición. ¿Quién dice que cerró los cielos? ¿Qué cielos tienes hoy en día? ¿Cielos de bronce? ¿Donde no llega tu clamor? ¿Donde no llega tu oración? ¿O tienes cielos abiertos? Cuando oras y que tu oración sube como ofrenda de lo fragante delante del trono de la gracia. ¿Cómo están tus cielos? Como está tu relación, así están tus cielos. Si son de bronce o si están abiertos. Y Dios nos está exhortando a la iglesia porque no entendemos. De una o de otra manera, Él trata de volvernos a su redil para recibir la bendición. Y nosotros, como no tenemos la revelación, como no tenemos, es más, al Espíritu Santo, porque es el que nos redarguye, es el que nos corrige, es el que nos consuela. Tenemos que entender bien las cosas de Dios, porque Él lo que quiere es bendecir nuestras vidas, que nuestra casa viva en armonía, que nuestra ciudad viva en bendición, nuestra nación. Ese es el plan y el propósito de Dios para toda la humanidad, no para ciertas personas, para toda la humanidad. Pero nosotros tomamos la decisión. Toda la obra de nuestras manos no va a fructificar. ¿Qué persona va a salir adelante si el esfuerzo de sus manos no va a fructificar? Esa persona a temprana edad va a perecer. Pero estando con Jesús, Él es el que nos va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Y para terminar en el plan y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Esa es una gran diferencia abismal. Pero solamente en Él tenemos la solución, solamente en Él tenemos vida, solamente en Él tenemos esperanza, solamente en Él hay paz. O sea, si no hay nada de ninguna de las cosas de Dios en tu vida, entonces ¿qué estás haciendo? Dice Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. ¿Cómo estaban los sacerdotes? Estaban dormidos. Y aunque predicaban la palabra, estaba hablando del gobernador Zorobabel, está hablando de Josué, hijo del sacerdote Josadac. ¿Y cómo estaban? ¿Estaban despiertos? Estaban dormidos, porque aún ellos que tenían el poder, Zorobabel que tenía el poder por ser gobernador y Josué por ser el sumo sacerdote, ellos tenían la autoridad para decir, implementar los medios para que la iglesia de Jesús o el templo se reedificara. El problema es cómo estaban. ¿Y qué tuvo que venir? Tuvo que mandar al profeta Ageo el Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Obedecieron. Porque estaban dormidos. No nos enseña si seguían predicando la palabra, no lo dice. Pero sí nos enseña que el templo del Señor estaba en ruinas. Dice, entonces Ageo su mensajero comunicó al pueblo, el mensaje del Señor, yo estoy con ustedes. Eso es lo que Jesús promete. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó
de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Era cuando estaban deportados, pero había un remanente que estaba en Israel. Y ese remanente estaba dormido. La otra versión dice que el Espíritu del Señor despertó. Los despertó porque estaban dormidos. Y así hay mucha iglesia que está dormida, ya nomás viene a tomar un lugar aquí. ¿Por qué? Porque no están viviendo en el Espíritu. Porque cuando el Espíritu llega, te despierta. Cuando el Espíritu de Dios llega, te despierta, te corrige, te instruye, te prepara. Tienes compasión de tu prójimo. Te amas. Y cuando no hay nada, pues no manda. Y vemos que a través de que levantó al gobernador, a Josué, el gobernador, a Josué, y todo el resto del pueblo se levantó. No dice que los obreros, que luego el sacerdote, que luego Zorobabel, no, el gobernador, el sacerdote y el resto del pueblo. Un orden. ¿Por qué? Porque la autoridad está arriba. El gobernador era la autoridad, el sumo sacerdote era el que ministraba a todo el pueblo. Y cuando el Espíritu Santo despertó su espíritu, se involucró todo el pueblo y empezaron a trabajar para la obra del Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo está tu templo? ¿Está sano? ¿Fuerte, vigoroso? ¿O está enfermo? ¿En ruinas? ¿Cómo está? Examínese. Aquí se trata de venir a examinarse para aprender y para crecer. No para nada más tomarlo como un hábito y retirarse y seguir viviendo ese tipo de vidas. Vamos a Segunda de Reyes. ¿Ya lo tienen? Segunda de Reyes 2, versículo 5. Dice: también allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, que te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia. Frente a ellos, Elías tomó su manto y enrollándola golpeó el agua y el río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo. Primero vamos a ver aquí en esta parte. ¿Quién eran los que estaban al pendiente más que el propio Eliseo? Está hablando de una comunidad de 50 profetas, ¿sí? ¿Qué era lo que estaban viendo? ¿Por qué? Porque el Señor llamó a Elías y Elías llamó a Eliseo para que fuera su siervo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios respalda, ¿sí? Había más profetas, sí, pero en ese momento no tomó a aquellos profetas, tomó a Elías para que enseñara su palabra, ¿sí? No eran ellos los 50 profetas, era Elías y era Eliseo su siervo.
¿Usted cree que Eliseo no sabía? Eliseo sabía. ¿Por qué? Por eso decía que no lo dejaba. Es más, iba al baño y ahí estaba él. Porque él sabía que de un momento a otro el Señor se lo iba a llevar. Pero eso es a través de la relación, cuando uno tiene un espíritu de discernimiento. Puedes ver el presente y tu futuro. ¿Y qué estaban estos como queriéndolo amedrentar? ¿Te vas a quedar solo? No, tú no estás solo. Dios está contigo, y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Por eso él rápidamente los cayó. ¿Por qué? Porque quieren atemorizar a la gente. En vez de decirle de buena palabra, darle una palabra de vida, quieren atemorizarlo. ¿Y quién es el que te infunde temor? El enemigo. Y era una comunidad. Pero no dice que Elías ni Eliseo estaban con esa comunidad. Ellos hacían lo que el Señor les mandaba que hiciesen. A donde quiera que los enviaba, ellos iban. La comunidad está separada. Aunque eran profetas, pero no estaban dentro del mismo llamado que Dios había establecido para Elías y para Eliseo. Porque cuando Dios llama a Elías en el orden que Dios establece, le da la autoridad y le da el respaldo a Elías, porque él es el que elige a Eliseo. Y si vemos más adelante también, cuando Elías se va, Eliseo se queda y él toma a Giezi. O sea, cuando tomes tú dentro del orden las cosas y lo que tú tomes, Dios te lo va a respaldar. ¿Cuándo? Cuando estés dentro de ese orden que Él establece. Entonces dice, al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. ¿Qué le está diciendo? Si tú tienes una porción de tu espíritu y con ese espíritu tú haces milagros, tú haces maravillas, pues yo quiero lo doble de lo que tú tienes. Y eso fue lo que no le dijo al Señor, le dijo a Elías, ¿qué quieres que yo haga antes de que yo me vaya? ¿Qué le pidió? Una porción doble de su espíritu. Porque cuando tú estás dentro de ese orden, Dios te respalda. Y vamos a ver que lo recibió. Pues le dijo, has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no me verás. Lo miró cuando se lo llevó. Cuando se lo llevó Jesús. ¿En qué se lo llevó? Un carro de fuego. Que se cayó su manto. Y lo respaldó porque Eliseo lo miró cuando el Padre se lo llevó. De tal manera que cuando él iba a venir, de nuevo golpeó y de nuevo el río Jordán se abrió. Y empezó el ministerio de Eliseo. Con una doble porción. No con el espíritu de Elías, no. Con uno y otro más. Pero ¿qué estaba pidiendo Eliseo? Algo para darle la gloria al Padre, no para vanagloriarse él. Eso es lo que tenemos que entender. No porque no. ¿Para qué? Para darle la gloria a quien gloria merece. Y Él es Jesús. ¿Y cuántos quieren tener la autoridad para vanagloriarse? Y sentirse que ellos son los que
que tienen el poder y que tienen el control. Sin Dios no hay nada. Él es el que da el poder, es el que da la autoridad y es el que da el control de todas las cosas. Pero para que la gloria siempre sea para Él. Porque nada más nosotros somos unos servidores, somos sus siervos, los unos de los otros, unos de una manera, otros de otra, pero somos los miembros los unos de los otros del cuerpo de Jesús. No para decir que yo soy no. Lo recibimos de gracia. ¿Le costó a Eliseo la doble porción? No le costó nada. Pero la obediencia en la cual caminó con Elías, eso fue lo que lo llevó a recibir una doble porción. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Cuando no es malo que pidamos, lo malo es con qué tipo de pensamientos lo estás pidiendo. Si es para que su gloria sea manifiesta a través de lo que Dios te dé, o si es para que tú te quieras vanagloriar que tú eres quien todo lo puedes hacer. Por eso hay multitudes de pastores que dicen, no, se levantan, pero es Dios. Que se acuerden de dónde lo sacó. Eso es lo fundamental, lo que no debe de perder uno. ¿De dónde te sacó? ¿Por qué quieres poner ya ahora condiciones para predicar la palabra de Jesús? Si la recibiste de gracia, dala de gracia, mi amado. Y eso es lo trágico hoy en día, que los siervos, o que se dicen ser siervos de Jesús, piden cantidades por venir o ir a tal lugar para predicar la palabra. No están predicando de su palabra, es la palabra de Jesús. Si no, también Él hubiera cobrado cuando vino a la tierra. Pero no nos enseña de esa manera. Los pensamientos que empiezan a desordenar, se empiezan a corromper. ¿Por qué? Por el dinero. El dinero también los corrompe. Y vemos que le dio la doble porción. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere que le pidamos, para que su nombre sea exaltado y glorificado. Vamos allá Reyes al 6, al capítulo 6. Es el 6 del 11. Vamos a comenzar en el versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice, el rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y le reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. ¿Qué estaba viendo Eliseo? ¿Por qué? Porque el pueblo, la nación de Asiria quería invadir a Israel. Y todas las cosas Eliseo se las revelaba al rey. Por lo tanto, el rey de Asiria llamó a todo su gabinete para decirles que quién era el que le estaba informando todo lo que tenía planeado hacer contra el pueblo de Israel. ¿Y quién fue lo que le dijo? Eliseo, el profeta de Dios. Es el que le revela lo que aún tú haces en tu alcoba. Él lo sabe y él se lo comunica al rey. Y eso es vivir en el Espíritu, tener la revelación de las cosas de Dios. Ver a tu enemigo, no cuando esté contigo, no, velo de lejos.
para saber de qué manera guerrear. Porque doblemente va a ser más difícil cuando lo tengas a tu lado, cuando lo tengas en tu casa. Si tú vives en el Espíritu, tú sabes rápidamente discernir cuando las cosas no están fluyendo dentro de un orden. Pero si estás dormida, hasta que te haga, te vas a dar cuenta que ahí está. Y eso es lo que Dios nos enseña, que seamos sabios, que seamos inteligentes. Pues entonces averigüen dónde está él, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¿Quién vio? ¿Quién era el criado de Eliseo? Era Jesse. ¿Cómo los vio esta persona? Los vio con sus ojos naturales, humanamente hablando. Iban a ir a capturar a Eliseo. Se informaron dónde se encontraba y mandaron una tropa. Pero no contaban que de Jehová es la batalla. ¿Sí? Él es el que le da la victoria a su pueblo cuando uno está dentro de su orden, dentro de su plan y de su propósito. ¿Y qué fue lo que le infundió a él? Temor. Porque cuando tú ves con tus ojos, lo primero que va a entrar es temor a tu persona. Pero cuando tú ves con tus ojos espirituales, dice, no hay nada ni pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Él tiene el control de tu persona, Él tiene el control de tus hijos, Él tiene el control de nuestra ciudad, de nuestra nación. Él tiene el control. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo invoquemos y estemos dentro de ese orden. Por eso las cosas y las consecuencias se están manifestando hoy en día. ¿Por qué? No es por obediencia. Y cada quien va a pagar su propia decisión. Dice, ay, mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quién iba a pelear la batalla? De Jehová es la batalla. Él es el que va a pelear a tu favor. ¿Y cómo tenía los ojos el criado? Cerrados. Espiritualmente los tenía cerrados, naturalmente los tenía abiertos. Cuando le abrió los ojos espiritualmente, vio al ejército de Dios ahí sobre las colinas. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir, si realmente nosotros somos hijos de Dios. Si no, ¿de qué manera estamos viviendo? ¿Cómo vive el mundo? ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo camina el mundo? No, estoy en el mundo, pero ya no soy del mundo. Yo soy imitador de Jesús. Tenemos que ser imitadores de Jesús. Si queremos ver su gloria a favor de nuestra casa, de nuestra familia, ser imitadores de Jesús. Aquí no hay tantos caminos, ¿qué decisión? No, tomas la decisión correcta. Eres una persona violenta y dices, aquí me quedo y aquí me aferro y aquí termino. O eres de las como las olas, ahorita están un tiempo allá y al rato ya se las trajo para acá el aire. Tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque esta vida va continuando y se va terminando. ¿Ya qué pasa? Ya es que ya pasó en nuestra vida.
Por eso hay que esforzarnos. Si tenemos que hacer algo, hay que hacerlo, no dicen mañana o pasarlo. Porque ¿sabes qué? Te van a llegar los tiempos en los cuales ya no tengas la suficiente fuerza. Lo que tengas que hacer, manos a la obra. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Entonces vemos que Giezi, su criado, estaba cegado espiritualmente. Cuando Eliseo oró, Dios le abrió. Y vemos que cómo lo respalda Dios. O sea, no era Eliseo, es Dios a través de Eliseo. Que quiera sentirse uno, no. Es Dios a través de Eliseo, porque Dios oró, Señor. No, le dijo, abre los ojos, Giezi. No, le dijo, Señor. Oró para que le abriera los ojos. ¿Quién fue que se los abrió? El que da vida y vida en abundancia. Uno nada más es un siervo para declarar la palabra, pero quien lo hace, allá está y nada más. Los tiempos son malos, los tiempos no, son difíciles. Pero si nosotros no tomamos una decisión correcta, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo vamos a terminar? ¿Con fuerzas o debilitados? Porque el enemigo anda viendo al débil, espiritualmente hablando, al débil. Vamos a Efesios capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Y es donde Pablo que le manda la carta a los Éfesos. ¿Sí? Y vamos a ver cómo estaba la iglesia, que somos nosotros. ¿Sí? En el 11 dice, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿Qué estaban haciendo en las iglesias? Lo que el mundo estaba haciendo afuera. ¿Y estaba Dios en sus vidas? El mundo que los tenía atrapados, aunque estaban aquí metidos en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando no estamos en el Espíritu, cuando no estamos en un mismo sentir, así el enemigo nos maneja. Si nosotros no avivamos el fuego del Espíritu Santo, déjeme decirle que va a tener un gran problema en su vida. ¿Sí? Por eso hay muchos que tienen años y nunca han cambiado su manera de pensar, de vivir, de caminar, de hablar. Siguen siendo aquellas personas iracundas, enojonas. O sea, que no tienen un sentido bueno del humor, porque no tienen a Jesús. Nada más tienen una religión. Porque cuando viven en el Espíritu Santo es el que los lleva a otra dimensión. Pero si tus pasiones y tus deseos son los que gobiernan tu vida, por eso vives así. Tenían deseos estas personas infructuosas de las tinieblas, dice la palabra. No estaba diciendo de la luz de Jesús. Y luego nos exhorta que no tenga nada que ver uno con ellos. Era lo que está. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente que está metida aquí y es bien desobediente. Y la persona que se esfuerza por hacer obediencia y que está en obediencia, ya de veces hizo amigo de tal hermano. ¿Y qué es lo que acontece?
que el día de mañana la hermana que estaba bien ya está peor que el que estaba mal. Nada tenemos que ver, la luz con las tinieblas, nada tengan que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿Qué hacen en secreto? ¿Qué era lo que siempre Pablo les hablaba y les exhortaba? De las relaciones sexuales, del adulterio. O sea, es vergonzoso. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque más puede su carne, porque no están en el Espíritu. Porque cuando la gente está en el Espíritu Santo tiene el poder para gobernar este cuerpo, esta mente, nuestra boca, nuestros ojos. ¿Y dónde lo hacen? En secreto. ¿Y quién es el que ve lo secreto? Pues Dios. Dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. ¿Quién es la luz? Pues es Jesús. Ante Él no podemos ocultar nada, ante Él no podemos poner nada. Ante Él somos o no somos. ¿Sí? Y esas son cosas que tenemos que aprender nosotros. Si realmente nosotros somos sus hijos, vamos a hacer su voluntad. Si somos sus hijos, vamos a hacer su voluntad. Y para hacer su voluntad tenemos que tomarnos un tiempo para estar escudriñando y para estar predicando su verdad, su justicia, su lealtad, honrarlo, amarlo. Todo lo que a Él es, sino que estamos haciendo aquí. Si vamos a seguir siendo nosotros nuestra propia voluntad. No que te vayas al mundo, pero el mundo lo está haciendo. El mundo está haciendo su voluntad. No está haciendo la voluntad de Jesús. No te estoy diciendo que te vayas al mundo, no. Que reacciones y te examines y te vuelvas en pos de Dios. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y es a la iglesia, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Estás dormido o no estás? ¿Estás diciendo que estabas dormido aquí en la iglesia? ¿Y con quién estabas dormido? Con los muertos. Aunque estás vivo en la carne, pero en el espíritu estás muerto. Necesitas levantarte, caminar para que te alumbre Cristo. Ya alumbrándote Cristo, ya el día te va a ir guiando, te va a ir enseñando, te va a ir disciplinando, te va a ir corrigiendo. Pero eso es si uno tiene la voluntad de que se haga la de Él. Decir, haz tu voluntad en mí, Señor. Porque muchos en vez de hacer su voluntad, no, se retiran. Y un poquito peor, va a ser peor que aquellos que están en el mundo. Porque habiendo conocido de su verdad, de su justicia, se retiran. Y mejor hubiera sido no haberlo conocido. ¿Sí? Porque conociéndolo, tomaron decisiones equivocadas y viene un doble juicio sobre todo ese tipo de cristianos o de que dicen ser cristianos o hijos de Dios. El que es hijo de Dios es obediente, escucha y obedece. Nada más, así es un hijo. Escucha y obedece. Así tan sencillo. Y el que no, pues de hijo ¿qué tendrá? Más bien va a ser los hijos de desobediencia, que dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. O sea, examínese. O sea, tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Tenemos que examinarnos a cada momento, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que examinarte, y aparte de examinarte si estás bien, aprovecha todos los tiempos que tengas oportunos. ¿Para qué? Porque los días son malos. Y si tú no aprovechas cada momento que tienes de cada día, ¿qué va a pasar? Si los días son malos y tú los vas a hacer un poquito peor, porque no lo aprovechas. Si tenemos que hacer algo hoy, hay que hacerlo, que nos va a costar. Pero qué satisfacción es ver que se haya realizado lo que con el esfuerzo de nuestras manos se logró. Y eso es lo que tenemos que aprender. Cada momento oportuno. Y momento nos habla de tiempo. Puede ser una media hora, puede ser una hora. En una hora, ¿qué no puedes hacer? Aprovéchala. No siéntate y duérmete. No. ¿Por qué? Porque nos enseña que los días, no está diciendo, los días ¿qué? Son malos. No está hablando que una hora, ni está hablando de 2 días, está hablando total. Los días. Nunca se acaban los días. Mientras tengamos vida, los días van a continuar. Y si tú no aprovechas el momento de cada día, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no lo aprovechas, ¿qué va a hacer de ti? Vas a sufrir. Y el problema no va a ser que Dios, no, tú, que no aprovechaste los momentos oportunos para edificar tu casa, para construir lo que tengas que construir o lo que tú quieras hacer. Vamos a pasar a Lucas. Lucas capítulo 2. Por eso tenemos que estar con los sentidos despiertos. ¿Ya lo tienen? Es Lucas 2:25. Dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y guardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. ¿Quién era ese tipo de persona? Era justo y devoto, que estaba siempre en el lugar correcto, donde se predicaba su palabra, donde se hablaba de su verdad, y era justo. Fíjense, ¿quién le estaba poniendo ese nombre de justo? Jesús es justo. Y está hablando de esta persona. No está hablando de un profeta. Está hablando de una persona del pueblo de Israel. Que esa persona tenía una relación. Y que esa relación lo ordenó. Y a través de la ordenanza él era un hombre justo. Dice la palabra que no hay justo ni uno. Pero aquí no está hablando de esta persona que era justo y devoto.
O sea que siempre estaba donde estaban predicando su palabra. Y cuando estaba en ese orden, dice que él tenía el Espíritu Santo. Porque Dios da sin medida a quienes se lo piden. Y no solamente porque se lo piden, sino porque era una persona que de constante estaba en la iglesia, estaba en el templo del Señor. Para crecer como persona y para hacer la voluntad de nuestro Señor. Para eso estamos aquí, para aprender y hacer lo que le agrada a nuestro Señor, para hacer su voluntad, para caminar en ese destino final. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tus palabras, soberano Señor, ya puedo despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién fue el que lo guió al templo? ¿Quién fue quien guió a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Cuando hay obediencia y tú te dejas que el Espíritu Santo te guíe, te va a llevar a otra dimensión. No es nada más una religión y estar sentados. Movido por el Espíritu fue. ¿A dónde? A lo que el Padre le había prometido, que no iba a morir sin antes ver al Salvador. ¿Qué te ha prometido Jesús? ¿Qué te ha dicho Jesús a través de su palabra? ¿Qué promesas te ha dado para tu vida, para tu familia? Y él como diciendo, ya no me esperaba eso, ya puedes despedirme. ¿Por qué? Porque le dijo que no moriría sin antes ver al Salvador. ¿Tú crees que Jesús se lo llevó? No, todavía lo dejó. Pero él en su plan, en su corazón, ya puedes despedirme. Ya me mostraste, ya me enseñaste a quien tenía que ver, a quien me revelaste. Pues ya aquí estoy tiempo extra. Igual a lo mejor lo dejó tiempo extra. Pero cuando Dios te dé una palabra para tu vida y que tú la tomes y te aferres a ella y te ordenes dentro de su voluntad, Él la va a cumplir tarde o temprano. Aunque tardaren, Él lo va a hacer. No es en nuestra mente, no es a lo que ya quiero ahorita, o que yo no veo nada, no, es en su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Entonces vemos cómo se mueve la gente en el Espíritu. Cuando la gente vive en el Espíritu lo va guiando, lo va encauzando para poder tomar lo que Dios ya tiene preparado. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso todo lo de papi es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y eso es vivir en el Espíritu, no en la carne. Porque el estar en la carne, nos constituimos enemigos de Jesús. Por eso tenemos que tomar decisiones sabias. Y para eso es la iglesia, para la exhortación, para que reciban edificación y haya crecimiento de cada uno de nosotros. Para eso Jesús estableció la iglesia, no para venir a perder el tiempo, para que haya el crecimiento, ya no ser niños, ser
hijos maduros, espiritualmente hablando. Que no te tenga que darle toda tu vida leche como un bebé. Por segunda vez, porque hay unos que están ya ancianos y el niño pues no tiene dientes de nacido. Y el anciano y también le tienen que estar dando leche por segunda vez. No, una vez y entenderlo y me levanto y ando. ¿Ven cómo se mueve Dios? A través de su Espíritu. Porque eso fue lo que dejó. No los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Pasamos a San Juan 4. Con esto vamos terminando. Y este es cuando Jesús se confronta con la samaritana. 4:21. Y que empiezan a tener una relación, no una religión. ¿Ya lo tienen? Dice el 21. Y le está hablando Jesús. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. ¿Qué hacían ese tipo de personas los samaritanos? Esas personas tenían una religión. Adoraban lo que no conocían, dice Jesús. Mas nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Somos nosotros nada más el injerto. Somos el injerto. Ellos son el árbol genealógico. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Entonces quiere decir que también hay falsos adoradores. Y Dios lo sabe todo, ¿para qué nos vamos a estar engañando? Lo mejor es abrir nuestro corazón y ponernos a cuentas, para que nuestra oración no tenga estorbo y que realmente seamos genuinos, no imitadores. Hay falsos adoradores que aparentan lo que no son. Pero Dios, que pesa los corazones, Él sabe qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Tenemos que tomar nosotros decisión. A nosotros nos corresponde tomar la decisión. Él nomás nos enseña a través de su palabra que hay adoradores, falsos adoradores. Y esos falsos adoradores nada tienen que ver con Dios. Porque los falsos son los que engañan, son los que mienten. Y se engañan a sí mismos porque el enemigo es el que los tiene así engañados. A Dios nadie lo va a engañar. Él no puede ser burlado. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo, ¿dónde está? Está en nosotros y a Él no lo podemos engañar. Cuando nosotros venimos con nuestra cara de que el enemigo es el que está, no es que engañemos al Espíritu de nuestro Señor, porque Él es el que camina en verdad. Él es la verdad. El Espíritu de nuestro Señor es la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a cuentas bien. Que sea Dios quien realmente gobierne nuestras vidas.
y no que sea el enemigo a través de que nos engañe y que vengamos aquí. Nosotros tenemos que desechar toda obra del maligno a través de su palabra, porque su palabra es viva, su palabra es una espada con la cual vamos a vencer al enemigo. Pero si la iglesia está dormida, se va a quedar dormida. Dios tiene el poder de hacer todo lo que Él quiere. Dios es Espíritu, Dios es Jesús, Dios es Jehová. Él vuela sobre las alas del viento, Él recorre toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué hay en tu corazón para Jesús? El enemigo es el que ha engañado hoy en día a la iglesia. A Él no lo vamos a engañar, a Él no le vamos a burlar. No. Tenemos que sacar lo que tenemos. Porque si no lo sacamos, lo que traemos va a ser una carga y va a ser un yugo cada día más pesado en nuestras vidas, y el día de mañana vamos a ver las consecuencias por no haber confesado nuestro pecado. Y el pecado te va a exhibir. Tenemos que ponernos a cuentas. ¿No somos el templo del Espíritu Santo? Al Espíritu Santo que está en nosotros no lo podemos engañar, porque es Dios mismo, es Jesús mismo, es el Padre mismo. Entonces, ¿quién es el que nos engaña? Tenemos que tomar decisiones. Y ya. O sea que no has de esperar. Lo debemos de hacer ya. Aquí no hay mañana. Hoy es hoy. Y mañana Dios dirá. Mañana será un nuevo día. Mañana será un nuevo amanecer. Pero hoy es hoy. Y hoy es el día en el cual tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo en el cual examinarnos y dejar lo que tengamos que dejar. Y lo que debemos de entender que Dios nos ama, por eso nos corrige. Y como Él nos corrige, tenemos que corregir a nuestra casa. Tenemos que ordenar este cuerpo para llegar a ser la estatura de un varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Si no, ¿cómo vamos a llegar? Si usted no crece como iglesia, usted tiene un grave problema. Usted tiene que crecer en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en ciencia, en su palabra, en su justicia, en su verdad. Serle fiel, serle leal, en integridad. Todo tenemos que ir aprendiendo. Y si no lo tenemos, hay que pedirle a Él y hay que esforzarnos para practicarlo, para llegar. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el que nos va guiando a esa dimensión espiritual, nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y es cuando vamos a ver el fruto de la obediencia a través de caminar en el presente y ver el futuro. ¿Cómo ves tu futuro? De aquí a 5 años. Tenemos que examinarnos. Eso es lo que tenemos que ver, el futuro. ¿Por qué? Porque allá en el futuro es donde está el final. En el futuro es donde está el final. Entonces tenemos que visualizarlo, no con nuestros ojos naturales, no, espiritualmente hablando. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros, tomar la decisión que creamos que es la correcta, delante de los ojos de, no la que es correcta para tu persona, no, la que es correcta delante de los ojos de Dios, porque Él no te dejará ni te desamparará. Eso tenemos que tener bien seguro en nuestras vidas.
Si Él te dio la vida, juntamente te va a dar lo que necesitas. Si Él te dio tus hijos, juntamente te va a dar lo que necesitan tus hijos. Pero tenemos que caminar en su voluntad. Y estas personas estaban en su voluntad. Por eso lo que le pidieron no se les negó. Y al que no se le pidió, al que no le pidió, se lo dio. ¿Por qué? Porque estaba siempre en donde escuchar su palabra, porque aprendió a ser justo. ¿Y qué hizo el Padre? Le dio su Espíritu. Ahora es un regalo. No todos tenían el Espíritu Santo. Eran ciertas personas que tenían el Espíritu Santo. Y ahora tenemos esa gracia de que a través de recibir a Jesús, Dios nos da su Espíritu Santo. ¿Pero qué hemos hecho? Nos estamos equipando, nos estamos empoderando para tomar cada una de sus promesas para nuestra vida, para nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. ¿Qué estamos haciendo? Y es cuestión de meditar y decidir y accionar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te damos gracias en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que sigas enseñándonos en tu voluntad, Padre, para que tu plan y tu propósito se cumplan en la vida de cada uno de tu pueblo, Padre, de tus hijos, Señor. Y aquellos que están dormidos, Señor, despiértalos, Padre. Infúndeles nuevo aliento, Señor. Dales fuerzas, Señor. Enciende el fuego de tu Espíritu en la vida de cada uno de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre.